Flores Medinaceli Percy Andrés. Firme, ingeniera. García Ceballos Cristian Fernando. Guardia Montero Carlos Paul. Gutiérrez Justiniano José Loquio. Firme, ingeniera. Gutiérrez López Fabio. Firme, ingeniera. Perfecto. Guzmán Cuellar Adriana. Herrera Choque David. López Arancibia Sandra. Firme, ingeniera. Garnica Elian. Firme, ingeniera. Martínez Crespo. Firme, ingeniera. Martínez Galarza. Firme, Inge. Inge, una cosita le quería decir. Herrera me dijo que estaba saliendo de urgencia y si es que por favor podía pedirle permiso. Ok, está perfecto. Muchas gracias por avisar. Gracias, Inge. Paco Quispe. Firme, ingeniera. Perfecto. Padilla Cruz Natalia. Firme, ingeniera. Palaguerra Carrillo. Firme. Pérez Cruz. Firme, ingeniera. Salazar. Firme, ingeniera. Rocha Pacaje. Firme, ingeniera. Rosel Brizuela. Firme, ingeniera. Salazar Gutiérrez. Firme, ingeniera. Sandoval González. Firme, ingeniera. Coca. Firme, ingeniera. Lavera Camacho. Firme, ingeniera. Gerina Ruiz. Firme, ingeniera. Colque. Firme, ingeniera. Vázquez Saucedo. Firme, ingeniera. Gómez Paz. Firme, ingeniera. Villarroel Buchapi. Zambrana Alejandro. Y Zárate Díaz. Firme, ingeniera. ¿Faltó alguien? Ok, entonces enseguida vamos a revisar el ejercicio de ayer, que era determinar lo que era la pendiente media del río, en este caso principal, ¿no? Mediante diferentes metodologías. Perfecto, entonces voy a compartirles mi pantalla. Ya tengo aquí todos los que me entregaron su respuesta, todos los que trabajaron ayer durante la clase y obtuvieron el valor de la pendiente media del río principal del 0.074, ¿no? 0.075 se podría decir. Y seguramente lo han realizado con la metodología de la pendiente, en este caso, media por tramos. Voy a compartirles mi pantalla, perfecto. Y aquí tengo lo que es su planilla, en la cual han estado trabajando el día de ayer, ¿no? Todos han sacado ese valor de 0.07, 0.077, 75, etcétera, lo cual está correcto.
Y bueno, todos han obtenido el orden de la cuenca 2, ¿no? Porque ese era realmente el orden de la cuenca. Entonces aquí tenemos lo que es bueno, para que lo vean, la manera, bueno, cuál es el valor, por ejemplo, de la pendiente media simple. No sé si todos obtuvieron este valor de 0.119 metros sobre metros. ¿Me confirman? ¿O alguien obtuvo un valor diferente en este método de la pendiente media simple? Bueno, todo correcto entonces, ese era el valor mediante esta metodología. Y bueno, con la pendiente media por tramos, aquí ya está de manera expandida para para cada uno de los tramos, ¿no? Hemos visto que eran 7 tramos, está aquí en la parte del perfil del río. Y bueno, para cada tramo aquí yo tengo lo que es su longitud, su desnivel, que en este caso es la diferencia de la cota superior menos la cota inferior. Ese es el desnivel. Y bueno, ya he obtenido aquí lo que es la pendiente media simple para cada tramo. He realizado la operación de la pendiente media, bueno, de la raíz cuadrada de esa pendiente media simple para cada tramo. Y bueno, la parte del denominador, ¿no? La longitud entre la pendiente media simple elevado a la 0.5, ¿no? Entonces, de esta manera, yo ya tengo todos esos valores. He realizado la sumatoria al final que me da 19.009. Obviamente la longitud total es 5.2. Y realizando esta división de la longitud entre este valor y elevándolo al cuadrado, y obtengo el valor de 0.0, en este caso, 74.864, ¿no? 0.07, con que hayan obtenido ese valor, ya está correcto. Entonces, tendríamos lo que es el valor de la pendiente media, en este caso por tramos, del 7.5% aproximadamente, lo cual es un valor coherente, ¿no? Imagino que el primer intento que ustedes realizaron, donde le salían valores de 800, tuvo que ver con las unidades, entonces tengan mucho cuidado en esa parte también, ¿no? Porque, a ver, vamos a ver las diapositivas. Porque en este caso, para cada ecuación, para cada método, yo tengo lo que son las respectivas unidades, ¿no? La pendiente media en metros sobre metros, la longitud en metros, en este caso la longitud de cada tramo también en metros, etcétera, ¿no? Entonces, en los datos, en el ejercicio yo les daba como datos kilómetros, entonces tenían que realizar una conversión, en este caso, a metros, ¿no? Para trabajar en las mismas unidades. ¿Alguna consulta, alguna duda sobre cómo determinar o cómo hallar la pendiente media, en este caso del río, para que continuemos? Ok, si no hay ninguna consulta, vamos a continuar con el siguiente parámetro de la cuenca que nosotros tenemos que obtener, ¿no? Habíamos dicho que... ok, perfecto. Ok, voy a considerarlo. Su compañero tuvo un problema. Vamos a responder. Inge, disculpe, me incorporé un poco tarde a la clase. Tuve fallas con mi conexión. ¿Cuál es su nombre? Guzmán Adriana. Perfecto. Muchas gracias. Ingeniera, bueno, quería comentarle que también tuve el mismo problema hace un momento. Su apellido, por Acabo favor. de... Guardia. Perfecto, lo registro. Muchas gracias.
Ok. Bueno, entonces, como les decía, ya hemos obtenido los diferentes parámetros de la cuenca. Hemos obtenido, vamos a proyectarlo. Acá lo tenemos. Vamos a cambiar. Ok. Bueno, como les decía, ya hemos obtenido varios de los parámetros, en este caso de los parámetros físicos de la cuenca. Hemos obtenido el área, que era uno de los más importantes de los parámetros de forma. Ustedes ya saben de qué manera se delimita, de qué manera se determina lo que es el área de una cuenca. Ya hemos obtenido varios parámetros de relieve, en este caso la curva hipométrica, que ya saben cómo elaborarla, la altitud media y la altitud mediana de la cuenca. Ya tienen aquí también la pendiente media de la cuenca. Y en la parte de los parámetros de la red hidrográfica, ya hemos obtenido la longitud del río principal, la pendiente media del curso principal, que es lo que en lo que hemos trabajado ayer. Y bueno, obviamente también el orden de la cuenca, ¿no? Hoy vamos a llevar lo que es el tiempo de concentración y vamos a trabajar de la misma manera en clases para obtener los valores del tiempo de concentración para la cuenca con la que estamos trabajando, ¿no? En la siguiente clase vamos a realizar un pequeño, bueno, voy a darles un práctico en este caso, em, para que determinen todas estas características que vamos a ver hasta el día de hoy sobre una cuenca en particular, y más adelante vamos a ver la delimitación y la obtención de todos estos parámetros a través de lo que son los sistemas de información geográfica, ¿no? A través de herramientas computarizadas que lo van a realizar de una manera muy simple, una manera muy rápida, y también les voy a enseñar de dónde pueden obtener las imágenes, en este caso satelitales, que son la base para poder hacer la delimitación de una cuenca a través de un sistema de información geográfico. Ok, bueno, entonces hoy vamos a ver lo que es el tiempo de concentración, ¿no? Ya sabemos, ya tenemos claro, ya sabemos de qué manera determinar la altitud media, mediana, de qué manera determinar la pendiente media de la cuenca y también lo que es la pendiente media del río principal. Y el orden de la cuenca, obviamente. Ahora vamos a hablar de lo que es el tiempo de concentración de la cuenca, que es un parámetro también físico de la cuenca muy importante, ¿no? Se puede decir que es el parámetro más importante de todos, por lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando lo vayamos a determinar, ¿no? Es uno de los datos de entrada en la determinación de caudales medios y de caudales máximos con los que vamos a trabajar más adelante. Entonces, ¿de qué manera se puede definir lo que es el tiempo de concentración? Bueno, es un tiempo requerido para que durante una lluvia uniforme se alcance lo que es el estado estacionario. ¿Qué quiere decir esto? Es el tiempo necesario para que todo el sistema, es decir, para que toda mi cuenca, contribuya de manera eficaz a la generación de flujo a la salida de la cuenca, ¿no? Dicho en otras palabras, es el tiempo que tarda una partícula de agua, es decir, una gota caída en el punto más alto y más alejado de la cuenca, en este caso que es la naciente del río, en llegar hasta la salida de la cuenca, ¿no? Entonces, significa esto. El tiempo de concentración es el tiempo en el cual esa gota que ha caído en la parte más alta y más lejana de la cuenca, obviamente de la red de drenaje del río principal, es el tiempo que demora en llegar hasta el punto de salida, ¿no? Entonces, realmente es el tiempo en el cual la cuenca, bueno, yo ya voy a obtener lo que es el caudal total, podría decirse así, en mi punto de salida. Es el tiempo en el cual, después de que llueve, el tiempo que tarda en aportar toda la cuenca realmente a la formación de escorrentía en este punto, porque sabemos que inmediatamente que empieza a llover, obviamente va a demorar un tiempo en convertirse la lluvia en escorrentía y va a demorar un tiempo en que el agua, en este caso que cae en las partes más alejadas, llegue hasta el punto de salida, ¿no? Entonces, eso es de lo que se trata el tiempo de concentración, el tiempo requerido para que se alcance el estado estacionario, ¿no? Para que todo
el sistema, en este caso toda la cuenca, contribuya eficazmente a lo que es la generación del flujo a la salida de la cuenca. Bueno, entonces, hay diferentes fórmulas, diferentes metodologías para poder determinar lo que es el tiempo de concentración, pero quiero que ustedes me digan qué variables creen que son las que entran en estas diferentes ecuaciones. Es decir, de todo lo que ya hemos visto sobre la cuenca, el área, la longitud del río principal, la pendiente de la cuenca, la pendiente media del río principal, etcétera. De todos estos parámetros, ¿cuáles creen que ingresan a las fórmulas para determinar el tiempo de concentración? ¿No? ¿Cuáles creen que, cuáles características de la cuenca creen que influyen más para determinar ese tiempo de concentración? Los escucho. Una puede ser la diferencia de altura, ¿no? Exacto, la diferencia de altura en este caso del río, ¿no? Del río principal. El desnivel. Perfecto. Está perfecto. ¿Alguien más? La pendiente, la total, quizá del terreno. La pendiente en este caso de la cuenca o del río principal. Del río. Está bien, está perfecto. Es una, bueno, es una variable que tiene que ver, ¿no? Dependiendo de que, imagínense que sea una pendiente plana, que sea de 0.000, de un orden así súper bajo, entonces el agua va a tardar en escurrir hasta el punto de salida. Entonces la pendiente también es una variable importante que ingresa en lo que es el cálculo del tiempo de concentración. ¿Alguien más? Su compañero ya dijo también la diferencia. La longitud del río. Exacto, la longitud del río principal es otra característica importante, ¿no? Porque un río corto, cuando empieza a llover, la gotita que va a caer en el sector más elevado de un río corto va a demorar menos tiempo que si fuera un río largo, ¿no? Una red de drenaje, en este caso, de mayor longitud. Está excelente. ¿Alguien más? La precipitación también. La intensidad, ingeniera. No le escuché a su compañero, disculpe, ¿qué me dijo la precipitación? Sí, en general, la precipitación. Bueno, perfecto. La precipitación es una variable, pero en este caso es una variable externa, ¿no? Porque realmente no podemos controlar la precipitación. Y en este caso, bueno, estamos diciendo para el tiempo de concentración de la cuenca que ya está lloviendo y que no importa que esté lloviendo con mayor o menor intensidad, a mí me interesa simplemente saber el tiempo que demora la gota, en este caso que cae al final de mi red de drenaje, es decir, en la parte más alta, en la naciente, el tiempo que demora en llegar hasta la salida, ¿no? Entonces ese ya es como un parámetro un poco externo. ¿Qué más? Su compañera estaba comentando algo, perdón, la corté. Adelante. Lo mismo, básicamente, estaba diciendo la intensidad de lluvia. Ok, perfecto. Entonces, ya sus compañeros dieron muy buenas respuestas, ya ellos se dan cuenta de por qué estas variables intervienen en lo que es la determinación del tiempo de concentración. Entonces, ahora vamos a ver algunas fórmulas, ¿no? Algunas ecuaciones que son fórmulas de tipo experimentales, ¿no? Es decir, son fórmulas que han resultado a varios investigadores en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces son fórmulas realmente, bueno, tenemos una variedad de fórmulas para determinar el tiempo de concentración y no existe una ley, ¿no? Sobre cuál funciona mejor, es dependiendo de dónde ha sido creada esa fórmula, cuáles eran las características de la cuenca, etc. Son fórmulas netamente experimentales. Entonces vamos a ver algunas de estas, bueno, no algunas, creo que vamos a ver 12 si no estoy equivocado. ¿Cuáles son entonces algunas de las ecuaciones para determinar el tiempo de concentración? Tenemos lo que es la ecuación de Kirchhoff, la ecuación de la californiana, la de Giandotti, tenemos la ecuación de Temes, tenemos la ecuación del SCS, tenemos también la ecuación de Pizarro, de Rowe,
Tenemos también una ecuación que fue desarrollada por la FAO, de Johnston, perdón, y Cross, de Ventura Heras, de Bentech-Out, y existen miles de ecuaciones para obtener o determinar lo que es el tiempo de concentración, ¿no? Ya va a depender de nuestro criterio, y ya más adelante cuando hagan este ejercicio ustedes van a elegir y ya se van a dar cuenta de qué manera ustedes pueden obtener lo que es el valor del tiempo de concentración, que como les dije que es el parámetro más importante de todos estos que hemos visto hasta ahora, para lo que vamos a seguir avanzando más adelante, ¿no? En este caso para la hidrología, para la determinación de caudales, sí o sí necesito el valor del tiempo de concentración, y como es un valor empírico, es una fórmula realmente, yo tengo que saber cuáles son las variables que interfieren en la fórmula y también utilizar mi propio criterio para seleccionar una ecuación o utilizar varias ecuaciones, por ejemplo, y promediarlas, las que estén más, bueno, la que me dé resultados más cercanos, o simplemente consultar la bibliografía y ver, bueno, por ejemplo, la ecuación de Bentech-Chow, para qué tipo de cuencas fue desarrollada, tal vez era para una cuenca plana y ustedes estén trabajando con una cuenca de montaña, entonces ya saben que ahí no van a poder aplicar esa ecuación. Entonces, hay varios caminos que ustedes pueden seguir para obtener un resultado, ¿no? Y eso quiero que me indiquen con su criterio cuál es el mejor o cuál es la mejor ecuación en este caso para la cuenca con la que estamos trabajando. Vamos a ver entonces rápidamente, para entrar a los cálculos, el desarrollo de cada una de estas ecuaciones o fórmulas, ¿no? Tenemos la fórmula de Kirchhoff, donde el tiempo de concentración es igual a 0.01947 por la longitud del río principal. Esta longitud del río principal tiene que estar en metros y está elevado a 0.77, y esto lo voy a dividir entre la pendiente media del río principal, ¿no? Que obviamente que está en metros sobre metros. Ahora, esta fórmula, que es la fórmula de Kirchhoff, me va a dar el tiempo de concentración en minutos, ¿no? Para que tengan también cuidado con esas unidades. Como son ecuaciones experimentales, cada variable bueno, es particular, ¿no? Tiene su propia unidad. Van a ver que en algunas fórmulas están mezclados inclusive los kilómetros con los metros, ¿no? Y esto es porque son fórmulas experimentales, fórmulas empíricas que ya tienen un factor de conversión dentro de la misma fórmula, y por eso me permite colocar lo que son las unidades en diferentes sistemas, ¿no? Tengo la fórmula californiana, donde el tiempo de concentración es igual al 0.066, en este caso de la longitud del río principal, y en este caso la longitud del río principal debe ser ingresado en kilómetros, ¿no? Y eso lo tengo que dividir entre la pendiente media del río principal, y esta debe estar en metros sobre metros. Todo eso lo elevo a 0.77, como ven tienen alguna similitud con la fórmula de Kirchhoff. Lo elevo a 0.77 y lo multiplico obviamente por 0.066, ¿no? Ahora, el tiempo de concentración para la fórmula californiana me va a dar en horas, a diferencia de la fórmula de Kirchhoff, que me daba el tiempo de concentración en minutos. Okay. Vamos con la siguiente fórmula, con la fórmula de Giandotti. En este caso, el tiempo de concentración depende de una nueva variable, ¿no? Bueno, en este caso 2. En esta fórmula interviene lo que es el área de la cuenca, interviene lo que es la altitud media de la cuenca y la longitud del río principal. En esta fórmula no interviene lo que es la pendiente media del río principal. Entonces quiero que me digan cuál es su apreciación de esta fórmula, si les parece coherente que la fórmula tenga como variable el área de la cuenca, entendiendo lo que es el tiempo de concentración, y si les parece coherente que en este caso tenga la altitud media de la cuenca y no tenga la variable de la pendiente media del río principal.
¿Nadie? ¿Nadie tiene algún comentario sobre esta fórmula, que es la fórmula de Giandotti, donde ingresa el valor del área de la cuenca y la altitud media de la cuenca y no entra lo que es la pendiente media del río principal? ¿Algún comentario? ¿Les parece una fórmula coherente? Adelante. Ingeniera, no sé, a mí me confundió sobre que descartó la pendiente. Le confundió la ecuación, ¿no? Medio que no parece bueno, no parece una ecuación que me va a dar resultados realistas, porque realmente un parámetro muy necesario es la pendiente media del río principal. No sé si está de acuerdo conmigo. Más parece, creo que es una fórmula para planos, ¿no? Para mapa. Exacto, puede ser para un lugar plano, tal como usted dice, porque en ese caso está eliminando lo que es la pendiente del río principal y bueno, solamente está tomando en cuenta la altitud media de la cuenca. Entonces puede que esa ecuación haya dado muy buenos resultados en cuencas planas. Ahora, respecto del área de la cuenca, ustedes han visto que de una persona a otra, de un compañero a otro, la delimitación se la realiza de manera diferente, ¿no? No es un valor exacto. Uno va a tener un área, por ejemplo, de 50 kilómetros cuadrados, otro va a tener un área de 55, otro de 60, otro de 40, y van a tener diferentes valores, ¿no? Por lo tanto, el área de la cuenca en kilómetros cuadrados ya es una variable, vamos a decir, un poco compleja, ¿no? Que siempre va a haber alguna variación de una persona a otra. Entonces, también que en este caso el área de la cuenca en el tiempo de concentración, realmente, a mi parecer, no tiene mucho sentido, ¿no? Que tiene que ver el área, en este caso, con el río principal, o sea, con el tiempo de concentración, que es el tiempo que tarda una gota en recorrer todo el río principal. Entonces, medio que no tiene mucho sentido, pero tal vez ha dado muy buenos resultados en algunas cuencas características, ¿no? Con algunas características. Entonces, esa también es otra fórmula que ustedes van a aplicar y, bueno, van a ver cuál es el resultado, ¿no? Y qué tanto se parecen, por ejemplo, al tiempo de concentración de la fórmula de Californiana o a la fórmula de Kirchhoff. Ok. Continuamos. Tenemos también la fórmula, en este caso de Temes, donde el tiempo de concentración es igual a 0.3 de la longitud del río principal en kilómetros y la pendiente media del río principal está en metros sobre metros y lo tengo que dividir a la longitud del río principal, ¿no? Y elevarlo a 0.25. Como ven, en este caso la fórmula de Temes tiene toda la parte de la longitud del río principal y la pendiente elevado a 0.76. Y aquí la fórmula californiana lo tenía elevado a 0.77 y la de Kirchhoff a 0.77, ¿no? Entonces, estas fórmulas medio que se parecen, ¿no? Entonces, en este caso ya tiene más sentido la fórmula porque tiene como dato de entrada la longitud del río principal, que está en kilómetros, no se olviden de las unidades, y también tiene la pendiente media del río principal, ¿no? Que es un valor, en este caso, bueno, son variables que tienen que ver con el tiempo de concentración. Continuamos, tenemos la fórmula del SCS, donde el tiempo de concentración depende de la longitud del río principal y de la diferencia de altitud, en este caso, entre la naciente del río y la salida de la cuenca, ¿no? Entonces, en este caso, también es una ecuación coherente, la diferencia de altitud entre la naciente del río, es decir, el punto más alto del río, y la salida de la cuenca, que es el punto más bajo en este caso de la cuenca, ya está tomando en cuenta lo que es la variación de amplitud, ¿no? Y está tomando en cuenta también la longitud del río principal, entonces me parece también coherente este tipo de fórmula. ¿Qué más? La fórmula de Pizarro, otra vez ahí ven el famoso exponente de 0,7, ¿no? En este caso 0,75. La fórmula de Pizarro me da el tiempo de concentración en horas y yo tengo que colocar la longitud del río principal en kilómetros y el desnivel del río principal en metros. ¿Qué es el desnivel del río principal? Es simplemente la diferencia de cotas, ¿no? Entre el punto más alto del río principal y el punto más bajo, que en este caso corresponde también a la salida de la cuenca.
Tengo la fórmula de Rowe, donde el tiempo de concentración está en horas. Aquí en esta fórmula entra la longitud del río principal en kilómetros y también lo que es el desnivel del río principal en metros, ¿no? En este caso el exponente es a 0.385, pero la longitud del río principal está multiplicando ya con un coeficiente. La fórmula de la FAO, ¿no? Aquí tenemos el tiempo de concentración en horas, la longitud del río principal en kilómetros, elevado a 1.15. Y en este caso tengo que ingresar como dato el desnivel del río principal en kilómetros, ¿no? Y todo eso multiplicado por 15 y bueno, el desnivel elevado a 0.38. La fórmula de Johnston y Cross me va a dar el tiempo de concentración en horas. En la fórmula también ingresa la variable que es la longitud del río principal en kilómetros y la pendiente del río principal, pero la pendiente ya no está en metros sobre metros, ¿no? La pendiente en este caso está en metros sobre kilómetros. Entonces, para que tengan también cuidado con esas unidades. La fórmula de Ventura-Geras. También el tiempo de concentración lo voy a obtener en horas. La longitud del río principal lo voy a obtener en kilómetros. Y en esta ecuación entra también como variable la pendiente del río principal, pero la pendiente está en porcentaje, ¿no? Ya no está en metros sobre metros, está en porcentaje. La fórmula de Bente-Chao. ¿De qué consta esta fórmula? El tiempo de concentración yo lo voy a obtener en horas, voy a ingresar lo que es la variable, que es la longitud del río principal en kilómetros y lo voy a dividir entre la pendiente del río principal en metros sobre metros elevado a 0,5, ¿no? Todo esto elevado a 0,64. Y la fórmula del California Culvert Practice, donde el tiempo de concentración lo voy a obtener en minutos. La longitud del río principal yo tengo que ingresar a la ecuación en kilómetros y el desnivel de la cuenca en metros. ¿Qué es el desnivel de la cuenca? Es simplemente la diferencia entre la elevación máxima de la cuenca menos la elevación mínima, ¿no? Que en este caso corresponde a la salida de la cuenca, que es el punto más bajo. Vamos a trabajar en determinar lo que es el tiempo de concentración para la cuenca en la que estamos trabajando, ¿no? De la misma manera voy a enviarles lo que es la planilla para que ustedes puedan obtener lo que es los diferentes tiempos de concentración para con cada método, ¿no? Con el método de Kirchhoff, con la fórmula californiana, etcétera, y van a obtener diferentes valores, obviamente. Una vez que ya obtengan estos 11 o 12 valores, vamos a ver cuántos son. Son 11. Bueno, una vez que obtengan todos estos valores, que van a ser diferentes, quiero que ustedes, según su criterio, elijan y me digan cuál es el tiempo de concentración que ustedes colocarían para esa cuenca, ¿no? Imaginen que están realizando un proyecto y bueno, que tienen que obtener el tiempo de concentración de la cuenca. Van a tener 11 valores diferentes, algunos se van a parecer, otros van a ser muy diferentes. Y bueno, ya depende de ustedes si van a tomar, por ejemplo, el valor máximo, el valor mínimo, si van a, por ejemplo, escoger las fórmulas que tengan los valores más parecidos, si van a sacar un promedio de esos valores, ya es dependiendo de ustedes, ¿no? Y de su criterio, en este caso, para elegir el valor del tiempo de concentración de la cuenca. Bueno. Entonces yo les voy a pasar esta hoja electrónica con los datos, ¿no? Con el área de la cuenca en kilómetros cuadrados, la longitud del río principal en kilómetros, la altitud máxima del río, la altitud mínima del río y la altitud máxima de la cuenca, ¿no? Y ustedes ya van a tener que elaborar, o bueno, realizar, obtener el tiempo de concentración para cada uno de los métodos con los cuales hemos conocido en esta clase, ¿no? Con todos estos métodos.
Las fórmulas ya van a estar en la tabla electrónica que les voy a pasar, así que no se preocupen. Y más adelante les voy a pasar, como siempre, una hoja electrónica compartida para que me coloquen su resultado del tiempo de concentración, ¿no? Y al lado también que me coloquen qué fórmula utilizaron o cuál fue el criterio que utilizaron para obtener el tiempo de concentración. De igual manera que la clase de ayer, su hoja electrónica en la que trabajen, me la van a enviar de manera de tarea al Teams. Entonces, enseguida les mando la hoja electrónica. Perfecto, les acabo de enviar la planilla en Excel y bueno, les voy a mostrar que en esta parte, voy a compartir mi pantalla nuevamente, les estoy compartiendo esta planilla en Excel donde dice el tiempo de concentración. Y aquí en la parte de solución van a encontrar que no hay el dato de la pendiente media del río principal. Eso es porque cada uno tiene que colocar ahí el valor que obtuvo la anterior clase, es decir, ayer, ¿no? Tienen que obtener el valor de la pendiente, en este caso media del río principal, en metros sobre metro. Entonces, por eso está vacío. Y a partir de ahí es solamente aplicar las fórmulas y enseguida les voy a, voy a subir esta unidad al Teams para que puedan saber cuáles son las unidades, en este caso, de la longitud del río principal, cuáles son las unidades de la pendiente para los diferentes métodos, ¿no? Para que puedan ver estas características. Entonces, les dejo trabajar y enseguida les mando la planilla en Excel compartida.
Bueno, les acabo de enviar el vínculo también para que puedan descargar lo que son las diapositivas, en este caso en formato PDF, para que no tengan ninguna duda, no tengan dudas sobre las unidades para cada fórmula del tiempo de concentración. Y finalmente les estoy enviando el link de la planilla compartida para que trabajen, bueno, para que una vez obtenido el tiempo de concentración, que ustedes lo crean adecuados, lo coloquen y me coloquen cuál fue la fórmula que utilizaron o cuál fue el criterio que utilizaron.
Perfecto, tienen 10 minutos más para subir sus respuestas del tiempo de concentración a la planilla en Excel, ¿no? Y enseguida también va a estar habilitado para que lo suban al Teams. Bueno, les voy a dar hasta las 9 para que lo suban al Teams lo que han estado trabajando como tarea. Inge, disculpe, ¿el HC es la diferencia entre la altura máxima con la mínima? Bueno, usted me dice el HC, que es el desnivel de la cuenca, ¿no? Imagino que para la fórmula de, creo que es el SCS. El HC es el desnivel de la cuenca y en este caso es la diferencia entre la altitud máxima de la cuenca menos la altitud mínima. Ingeniera, se tomaría la altitud mínima, ¿no?, del río con la de la cuenca. Claro, exacto, porque la altitud mínima, obviamente, de la cuenca es la altitud mínima del río, porque coinciden en el punto de salida. Gracias. Inge, disculpe. Adelante. Inge, estoy un poco confundido. Lo que es la HC, que es la altitud media de la cuenca, es la diferencia con la altitud máxima con la altitud mínima del río, ¿cierto? ¿Qué dijo Inge? Exacto. HC, si es de la cuenca, es la diferencia entre la altitud máxima de la cuenca y la altitud mínima del río.
Y el HR es el del río, solo que ya no se usa la latitud máxima de la cuenca, sino la del río. Exacto. Y la HR que está en todas las fórmulas es lo mismo, no solo que por diferentes fórmulas que lo nombran diferente, ¿no? Bueno, en algunas está HR, que es el nivel del río principal, y en otras está HC, ¿no? Que es en este caso la altitud, bueno, HC, por ejemplo, en la fórmula de Giandotti, es la altitud media de la cuenca, ¿no? Y HC, por ejemplo, en otra ecuación, como en la fórmula del California Culbert Practice, es el desnivel de la cuenca. Entonces, es diferente, ¿no? Tienen la misma nomenclatura, pero es un concepto diferente. Digamos, en la de Ranser, HR es la diferencia de altitud entre la naciente del río y la salida de la cuenca. Eso va con el concepto. Y la fórmula de Pizarro también tiene HR, pero dice desnivel del río principal. Es El lo desnivel mismo. del río principal es lo mismo, es la diferencia entre la altitud máxima del río y la altitud mínima del río. Ya, está bien. Muchas gracias. Bueno, entonces ya alguien completó lo que es la planilla en Excel. Se los voy a dejar abierta hasta las 9 de la noche, igual que la tarea en la plataforma Teams, ¿no? Para que suban su hoja electrónica. Y ya la siguiente clase vamos a revisar una a una las ecuaciones y vamos a ver cuál es el criterio que podemos utilizar, ¿no? Uno de los criterios para seleccionar cuál es el valor más coherente del tiempo de concentración. Entonces, los dejo trabajar hasta las 9 para que llenen